En el pequeño pueblo de Denjed, Pavel Chigavadze estaba inmerso en los preparativos de la celebración más importante de su vida, su boda. El joven abogado de 30 años estaba decidido a hacer de este día algo inolvidable. La suave luz del sol de la tarde bañaba la habitación donde Pavel se arreglaba, resaltando los pequeños diamantes de los anillos que colocaba delicadamente en sus dedos. Su mirada reflejaba la mezcla de nerviosismo y excitación que lo rodeaba. Después de todo, esta no era una boda cualquiera, era la unión de dos almas que habían enfrentado desafíos y superado la adversidad. Pavel, con su cabello negro cuidadosamente peinado y sus rasgos faciales afilados, parecía imponente con su traje bien hecho. Mientras se ajustaba el ramo dorado en la solapa, la mente de Pavel vagaba entre recuerdos de sus orígenes. Su apellido georgiano, heredado de su padre, representaba una parte de su identidad que no todos aceptaban. Su padre había abandonado a su joven esposa, Olga, y al recién nacido Pavel, y había elegido seguir un camino que, para algunos, resultaba incomprensible. La familia de Olga, por su parte, nunca aceptó plenamente la elección que había hecho su marido. Esta diferencia de opinión se ha convertido en una sombra constante en la vida de Pavel, pero hoy, el día de su boda, estaba decidido a dejar atrás esas diferencias. «Estás increíble», dijo Julia, su mejor amiga y madrina, al entrar a la habitación. Sus miradas se encontraron en el espejo, reflejando una amistad que había resistido la prueba del tiempo. Julia estuvo allí para apoyarlo desde los primeros días de la Facultad de Derecho, cuando ambos soñaban con su futuro. «Gracias, Jules», respondió Pavel con una sonrisa sincera. «Hoy es el gran día». Mientras Julia ayudaba a Pavel con los ajustes finales, la conversación fluía con naturalidad entre risas y recuerdos. Conocía la lucha interna de Pavel por reconciliar sus orígenes georgianos con las expectativas de su familia materna. La boda, además de unir a dos personas enamoradas, también sería una celebración de aceptación mutua y superación de obstáculos. Afuera de la casa comenzaron a llegar invitados y el ambiente estaba lleno de expectación. Pavel y Julia intercambiaron una última mirada significativa antes de salir para reunirse con sus amigos y familiares que los esperaban ansiosamente. El lugar elegido para la celebración fue una encantadora iglesia en Denjed, que había sido testigo de muchas uniones a lo largo de los años. A medida que los invitados se instalaban, una sensación de calidez y alegría se extendía por toda la habitación. Los detalles de la decoración reflejaban la personalidad de Pavel y Mariana, la novia, que estaba a punto de unirse a él. Mariana, una mujer de sorprendente belleza y sonrisa cautivadora, esperaba dentro de la iglesia. Su vestido de novia, de un impresionante tono marfil, destacaba sobre el clásico telón de fondo de la iglesia. El corazón de Pavel se aceleró cuando la vio por primera vez, una visión de pura elegancia. Llegó el momento de intercambiar votos y Pavel y Mariana expresaron sus sentimientos más profundos frente a sus seres queridos. Las palabras, llenas de promesas y amor, resonaron en los pasillos de la iglesia. Se colocaron los anillos, simbolizando la unión que ahora estaba sellada ante Dios y los hombres. Tras la ceremonia, los recién casados fueron recibidos con aplausos y sonrisas. Pavel sintió una mezcla de gratitud y satisfacción al ver a amigos y familiares compartir la alegría de este día especial. La fiesta continuó en un salón cercano, donde risas, bailes y brindis llenaron el ambiente. Pavel y Mariana compartieron su primer baile como marido y mujer, envueltos en una música que hacía eco del inicio de un nuevo viaje juntos. A medida que avanzaba la celebración, los desafíos del pasado parecían lejanos. El amor había triunfado sobre las diferencias y Pavel y Mariana estaban preparados para afrontar el futuro tomados de la mano. Poco después de dar a luz a su hijo, Olga se encontró ante una amarga realidad, los papeles del divorcio y un paquete dejado por su marido, que se había marchado sin mirar atrás. Al abrir el paquete, una mezcla de sentimientos se apoderó de ella. En él, además de un bolso lleno de nueces y mandarinas, reposaba un deslumbrante conjunto de joyas, una fusión de oro, malaquita y diamantes. Las joyas eran una obra de arte en sí mismas, pero fue la carta de su excuñada la que desencadenó una avalancha de emociones. Tambiakova Chilovna, con palabras cuidadosamente escogidas, expresó sus disculpas a la prometida de su hermano. Sin embargo, también buscó justificar su aparente crueldad hacia Olga, quien había enfrentado un repentino abandono.
La carta reveló detalles sobre una decisión que, hasta ese momento, era desconocida para Olga. Tambiakova Chilovna, con su elocuencia habitual, explicó que había encontrado en Georgia una familia adecuada para el recién nacido Georgi. El destino trazado por el tío Dima y aceptado por su excuñada, implicaba una nueva vida para el bebé lejos de su madre, revelación que conmovió el corazón de Olga. Leer las palabras escritas por su excuñada se convirtió en un viaje emocional, que oscilaba entre el dolor y la perplejidad. Olga se sintió impotente ante un destino que había sido decidido sin su conocimiento. Mientras sostenía las exuberantes joyas en sus manos, contempló la carta, tratando de comprender las razones detrás de esta drástica decisión. Tambiakova Chilovna, al justificar su elección, describió a Georgich como la clave para la redención de la familia. Una familia que, según ella, necesitaba liberarse del peso del pasado, de las sombras que la envolvían desde los convulsos días de los 90. La malaquita, con sus matices verdes, simbolizaba la esperanza de un nuevo comienzo, mientras que los diamantes representaban la resiliencia necesaria para superar los desafíos que aguardaban al joven Georgi. Las palabras escritas en la carta resonaron en la mente de Olga, provocando una profunda reflexión sobre las decisiones que moldearían el futuro de su hijo. La excuñada, al compartir su visión, intentó transmitir la idea de que la decisión tomada no fue solo una separación, sino una oportunidad para que Georgi siguiera un camino diferente, lejos de las cicatrices del pasado. La bolsa de nueces y mandarinas, de apariencia tan sencilla, adquirió una nueva dimensión dada la complejidad de las emociones de Olga. La generosidad de la excuñada contrastaba con la radical decisión que se había tomado. Mientras probaba las mandarinas, Olga reflexionó sobre el sabor agridulce de la vida, donde los momentos de dulzura se entrelazaban con los desafíos que se presentaban. La noticia del inminente traslado de Georgi Yadolev golpeó a Olga como un golpe, y la realidad de la situación empezó a imponerse. Ella, que acababa de ser madre, se encontraba ahora ante la perspectiva de una separación temprana de su hijo. El dilema entre los vínculos del pasado y las promesas de un futuro incierto se cernía sobre ella como una sombra ineludible. Pavel, inmerso en los preparativos para la celebración de su boda, apenas podía creer que un capítulo tan significativo en su vida comenzara a desarrollarse incluso antes del gran día. Sus pensamientos, que inicialmente estaban centrados en la inminente boda, se desviaron repentinamente cuando sus ojos se encontraron con Mariana, una joven de cabello blanco como la nieve y ojos enormes que parecían esconder un universo de emociones. La pasión de Pavel por Mariana no fue solo un capricho momentáneo, fue una conexión profunda e impredecible que trascendió la lógica. Su corazón, que antes latía al ritmo de la anticipación del matrimonio, ahora latía con una energía renovada y desconocida. Mariana, con sus rasgos faciales perfectos y una presencia que resonaba en el espacio, era una artista talentosa. Su paz se manifestó en sus creaciones, una vívida expresión de su mundo interior. Era como si cada pincelada llevara consigo una parte de su alma. Pavel, al encontrarse con 3 de sus obras en una exposición de artistas jóvenes, se sintió inmediatamente atraído por la profundidad y singularidad de su arte. Los lienzos cuidadosamente dispuestos se convirtieron en portales a un reino de emociones y reflexiones. Mariana, a través de su arte, comunicó algo que las palabras no podían capturar por completo. Pavel, absorto por la intensidad de las piezas, supo en ese momento que necesitaba encontrar a Mariana, descubrir más sobre la mente creativa detrás de las obras que lo habían cautivado. Decidido a desentrañar el misterio detrás del arte de Mariana, Pavel se adentró en una búsqueda que iba más allá de los límites de la mera curiosidad. Quería comprender no solo el proceso creativo, sino también a la mujer detrás del lienzo, la que podía traducir emociones complejas en pinceladas aparentemente simples. La decisión de conocer a Mariana no solo estuvo motivada por la posibilidad de adquirir sus obras, sino por la necesidad de profundizar en las capas más profundas de su existencia. El joven artista, ajeno a la atenta mirada de Pavel durante la exposición, representaba no solo una fuente de inspiración artística, sino también un enigma humano que estaba ansioso por desentrañar. Pavel, impulsado por una fuerza interior que él mismo no llegaba a comprender del todo, inició su viaje en busca de la mujer detrás de las pinceladas. Investigó galerías de arte, buscó pistas sobre eventos culturales y finalmente recibió una pista crucial sobre el paradero de Mariana. El encuentro entre Pavel y Mariana estaba destinado a tener lugar en un acogedor café,
cuyas paredes estaban adornadas con otras obras del talentoso artista. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Pavel, con una mezcla de nerviosismo y admiración, empezó a hablar con Mariana. Las palabras fluyeron naturalmente entre los dos, como si ya se conocieran de otra vida. Mariana, inicialmente sorprendida por el interés de Pavel, notó la sinceridad en sus ojos y compartió historias sobre su trayectoria artística, los desafíos que enfrentó y las pasiones que alimentaron su creatividad. El café se convirtió en un escenario de revelación de dos almas que, de alguna manera, estaban destinadas a cruzarse. Mariana, que inicialmente pudo haber visto a Pavel como un coleccionista potencial, encontró en sus palabras un aprecio genuino por el arte y una auténtica curiosidad por la mujer detrás de los pinceles. El encuentro, que comenzó como una investigación artística, derivó en algo más profundo. Las horas transcurrieron como minutos, y cuando se despidieron en aquel acogedor café, se había establecido una conexión, una chispa que encendería un nuevo capítulo en la vida de Pavel y Mariana. La vida de Pavel Chigabadze, que ya estaba llena de sorpresas y giros, encontró un nuevo capítulo lleno de misterio cuando se encontró con Mariana y su fascinante colección de joyas. Lo que comenzó como una búsqueda artística se convirtió en un viaje hacia la intriga y la historia perdida de una nación. Mientras exploraba el mundo de Mariana, Pavel se topó con un conjunto de joyas que trascendía la belleza estética. Era una obra maestra, una copia exacta del conjunto perdido en el Museo Nacional de Dore. Cada piedra preciosa, cada intrincado detalle, reproducido con una precisión que sugería más que una mera coincidencia. Las joyas, que antes habían desaparecido en circunstancias misteriosas, ahora brillaban ante los ojos de Pavel. El joven abogado, que inicialmente se había sentido intrigado por el arte de Mariana, se encontró ante un descubrimiento que trascendía el mundo de la estética. Aquellas joyas llevaban consigo no solo el brillo característico de las gemas, sino también la sombra de una historia perdida. Pavel, ahora inmerso en una nueva investigación, buscaba respuestas al enigma de las joyas. Su mente, agudizada por la práctica jurídica, comenzó a conectar los puntos entre la historia de Mariana y la desaparición de las joyas del museo. Cada pieza del conjunto, meticulosamente reproducida por Mariana, se convirtió en un vínculo entre el presente y el pasado. Muchos conocían la historia de la misteriosa desaparición de las joyas del Museo Nacional de Dore, pero la conexión con Mariana añadió una dimensión inesperada al misterio. Pavel, impulsado por la curiosidad y la necesidad de comprender el significado del descubrimiento, profundizó aún más en el enigma. En conversaciones con Mariana, Pavel descubrió que las joyas eran un legado familiar, transmitido de generación en generación. Mariana, que inicialmente desconocía la conexión con el museo, se sorprendió al escuchar la historia detrás del conjunto que llevaba consigo. Su mirada reveló una mezcla de sorpresa y curiosidad mientras Pavel compartía detalles sobre la desaparición y la búsqueda interminable del tesoro perdido. El conjunto de joyas se convirtió en un vínculo entre dos historias aparentemente distintas. Pavel, fascinado por la coincidencia, se dio cuenta de que el descubrimiento no era solo una cuestión de arte, sino más bien un capítulo perdido en la narrativa cultural de Dore. Las gemas, una vez perdidas en el túnel del tiempo, ahora brillaban como testigos silenciosos de una herencia robada. La investigación de Pavel, impulsada por una mezcla de pasión y determinación, lo llevó a buscar pistas en los archivos del museo, entrevistar a historiadores y desenterrar capas del pasado. Cada pieza del conjunto, meticulosamente recreada por Mariana, se convirtió en un fragmento valioso en la reconstrucción de una historia que durante mucho tiempo se perdió en las sombras del olvido. La continuación de esta saga prometía desentrañar no solo el destino del conjunto de joyas, sino también la influencia oculta que conectaba el presente con el pasado. Pavel, ahora inmerso en un misterio que trascendía su propia vida, estaba decidido a sacar a la luz verdades ocultas y honrar la herencia cultural que las joyas llevaban consigo. El destino unió a Olga y Mariana en un encuentro marcado por la intrincada trama del pasado, revelando una reliquia que trascendería el valor material para convertirse en un vínculo entre dos linajes distintos. Olga, la madre de Pavel, miró a Mariana con una mirada llena de significado. Sostenía en sus manos el conjunto de joyas que, durante generaciones, había sido un tesoro celosamente guardado por la familia Chagabadze. Las piezas brillaban bajo la suave luz, emitiendo un aura que trascendía el brillo de las piedras preciosas.
Este conjunto es una reliquia de nuestra familia, de los príncipes Chagabatse, declaró Olga, con la voz llena de una mezcla de reverencia y emoción. Mariana, por su parte, recibió la revelación con una mezcla de sorpresa y gratitud. Esas joyas, que ella había considerado simplemente una reliquia familiar, ahora adquirieron una nueva capa de significado. Es un honor para mí recibir algo tan precioso. No tenía idea de la importancia histórica de estas joyas, dijo Mariana, mientras sus ojos reflejaban el brillo de las piedras. Olga sonrió reconociendo la magnitud del momento. No se trató simplemente de un intercambio de regalos, sino más bien del traspaso de una herencia que se extendió por siglos. Las piezas, ahora en posesión de Mariana, eran más que adornos elegantes. Fueron testigos silenciosos de la historia de los príncipes Chagabatse, un linaje que jugó un papel crucial en la narrativa georgiana. Cada joya, cada detalle artístico, contaba una historia que se entrelazaba con las vicisitudes de un país y su gente. Se los entrego con la esperanza de que puedan apreciarlos no solo por su belleza, sino por la historia que llevan consigo. Son más que joyas, son fragmentos de nuestra herencia, de nuestra identidad, expresó Olga. Pasando las joyas a Mariana con un gesto cuidadoso. Mariana, ahora guardiana involuntaria de una reliquia familiar, sintió el peso de la responsabilidad. La conexión entre ella y la familia Chagabatse se había hecho más profunda, profundizando en las raíces culturales e históricas de Dole. Mientras sostenía las joyas, comprendió que ahora era parte de algo más grande que su propio viaje artístico. La historia que llevan estas joyas es un testimonio de las luchas y triunfos de nuestro pueblo. Prometo honrar este legado de la mejor manera posible, dijo Mariana, mirando a Olga a los ojos. La promesa resonó en el aire, llena de un compromiso que trascendía el valor material de las gemas. La revelación de la reliquia familiar no solo conectó a Olga y Mariana, sino que también arrojó luz sobre la intrincada red que envolvía sus vidas. Pavel, a su vez, fue testigo de la fusión del pasado y el presente, reconociendo la importancia del legado que ahora estaba entrelazado con el futuro. A medida que las viejas piezas cambiaban de manos, una nueva narrativa iba tomando forma. El conjunto de joyas se convirtió en un símbolo de continuidad, un puente que unía generaciones y preservaba la memoria de un linaje noble. Las promesas hechas en ese momento resonarían en las páginas de la historia, dejando una huella imborrable en las vidas de Olga, Mariana y Pavel. El destino, a menudo despiadado, arrojó su sombra sobre Pavel Chagabatse, protagonista de una saga que oscilaba entre la promesa de un patrimonio rico en historia y lo efímero de la vida humana. La boda que había comenzado como una celebración del amor y la unidad ahora se vio eclipsada por una tragedia abrumadora. La noticia de la muerte de Mariana llegó como una tormenta inesperada, devastando los cimientos de felicidad que Pavel había construido. El accidente automovilístico, despiadado por naturaleza, arrancó a Mariana de la vida de Pavel, dejándolo en un abismo de dolor y desesperación. El joven abogado, que una vez vio la luz de su vida en Mariana, ahora se enfrentaba a la cruel oscuridad de la pérdida. Cada recuerdo, cada momento compartido, se convirtió en un cuchillo afilado que le atravesaba el alma. La promesa de un viaje juntos se desvaneció ante él, reemplazada por la cruel realidad de la mortalidad. La vida es injusta, murmuró Pavel para sí mismo, mientras sostenía las joyas que alguna vez pertenecieron a Mariana. El conjunto de joyas, que alguna vez simbolizó la conexión entre el pasado y el presente, ahora se ha convertido en un recordatorio silencioso de la mujer que amaba. El brillo de las piedras preciosas hacía eco de lo efímero de la felicidad, contrastando con la oscuridad que se había instalado en su corazón. Cada gema parecía contener un fragmento de la luz que Mariana había traído a su vida, pero ahora lo único que quedaba era la frialdad de las joyas en sus manos temblorosas. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Pavel cuestionó el universo, buscando respuestas que parecían escaparse entre las sombras del dolor. Las palabras no fueron suficientes para expresar la intensidad de su pérdida, y el silencio que siguió fue llenado solo por el eco vacío de la ausencia. Pavel guardó las joyas como recuerdo de Mariana y se embarcó en un luto silencioso. Las lágrimas, testigos mudos de su tristeza, bañaban las piedras preciosas como gotas saladas de un mar de angustia. Cada pieza se convirtió en un relicario, preservando no solo la historia de los príncipes Chagabatse, sino también la memoria de la mujer que le robó el corazón. Las noches se convirtieron en testigos de las lágrimas silenciosas de Pavel,
cuyo dolor resonaba en las paredes vacías de su ahora solitaria existencia. El conjunto de joyas, que alguna vez fue un vínculo entre el pasado y el presente, se ha convertido en un faro de melancolía que ilumina los oscuros pasillos de su alma. La promesa de continuidad que representaban las joyas parecía ahora lejana e inalcanzable. El futuro, que una vez había prometido estar entrelazado con Mariana, se desvaneció como una cruel ilusión. Cada brillo de las gemas solo acentuaba la oscuridad que las rodeaba. La narración, marcada por la celebración y, más tarde, por la tragedia, aún no había encontrado su conclusión. El dolor de Pavel, entrelazado con las piedras preciosas, esperaba una resolución, un camino que trazara a través de la oscuridad hacia una posible redención. La oscuridad se había instalado en el alma de Pavel y la pérdida de Mariana se convirtió en un abismo sin fin, devorando cualquier rastro de luz que quedara en su corazón. Los días eran solo sombras de una existencia que una vez floreció con promesas de amor y alegría. Sus amigos, preocupados por la drástica transformación de Pavel, intentaron rescatarlo de la vorágine de depresión que lo consumía. Eran los mensajeros de una esperanza aún débil, tratando de despertar la chispa de vida que rápidamente se extinguió. No puedes perderte así, Pavel. A Mariana le gustaría que continuaras, insistió Serga, su amigo más cercano. Pavel, sin embargo, estaba sumido en una melancolía insuperable. El dolor de la pérdida reverberaba en cada rincón de su ser y el peso emocional se sentía insoportable. No hay luz, Serga. No hay razón, murmuró, las palabras escaparon de sus labios como un lamento. Fue entonces cuando entró en escena Julia, una vieja amiga. Conoció a Pavel y Mariana cuando su amor florecía y la noticia de la tragedia la impactó profundamente. Decidida a ayudar a Pavel a encontrar una salida a la oscuridad, Julia se convirtió en el vínculo entre la esperanza y la desesperación. Pavel, tienes que hablar de esto. No puedes soportar este dolor solo, le aconsejó Julia mientras se sentaba a su lado. Sus ojos expresaban compasión, pero también una feroz determinación de ayudar a su amigo a superar el abismo emocional. Las palabras fueron pocas, pero la presencia de Julia trajo una reconfortante sensación de compañerismo. Ella lo refirió a una terapeuta llamada Irina que se especializa en lidiar con pérdidas y traumas. Ella es increíble, Pavel. Créeme, ella puede ayudar, afirmó Julia, con la esperanza de que este fuera el primer paso hacia la recuperación de su amiga. Al principio, Pavel se mostró reacio y escéptico sobre la eficacia de compartir su dolor con un extraño. Sin embargo, la persistencia de Julia y la promesa de un alivio gradual lo convencieron de intentar la terapia. Tal vez ella pueda ayudarme a comprender esta oscuridad que se ha instalado dentro de mí, reflexionó. Al llegar al despacho de Irina, Pavel sintió una mezcla de aprensión y resignación. Irina, con su actitud empática, profundizó en lo más profundo de su sufrimiento. La pérdida es como una tormenta, Pavel. Pero incluso en las tormentas más salvajes, llega un momento en que la lluvia amaina y la luz comienza a emerger, compartió Irina. A lo largo de las sesiones, Pavel empezó a afrontar las capas de su dolor. Habló de Mariana, del vacío que había dejado, de los sueños rotos. Irina, con paciencia y comprensión, lo guió a través del laberinto de emociones tumultuosas. No estás solo en esto, Pavel. A veces pedir ayuda es el acto más valiente que podemos hacer, le animó. El camino de Pavel hacia la curación fue un proceso lento y arduo. Las heridas emocionales, como cicatrices invisibles, requerían tiempo para sanar. Julia siguió siendo su apoyo constante, animándolo a continuar incluso en sus días más oscuros. Rayos de esperanza comenzaron a atravesar las densas nubes de tristeza que se cernían sobre Pavel. El viaje a través de la terapia y el apoyo dedicado de amigas como Julia e Irina resultó ser un camino de curación que, aunque lento, estaba allanando el camino hacia el renacimiento. Pavel se sumergió nuevamente en su vida académica y, con renovada determinación, completó sus estudios universitarios. El viaje por el mundo del conocimiento y del derecho se convirtió en un ancla en medio de la tormenta emocional que lo azotaba. Cada paso hacia el diploma fue también un paso hacia la reconstrucción de su identidad fragmentada. Con la pajita en la mano, Pavel emprendió una nueva aventura, abrir su propio bufete de abogados. El mundo jurídico se convirtió no solo en su profesión, sino en una forma de reconectarse consigo mismo. Se hizo conocido por su integridad y ética inquebrantables,
características que se convirtieron en el sello distintivo de su carrera. La ley, que alguna vez pareció un campo minado de recuerdos dolorosos, se ha convertido en un terreno fértil para sembrar las semillas de un nuevo comienzo. Con cada caso ganado, con cada cliente ayudado, Pavel encontró una salida a sus propios tormentos internos. En una tarde lluviosa, mientras observaba la lluvia caer por la ventana de su oficina, Pavel reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. Cada gota de lluvia parece lavar un poco de la tristeza que me consumía, pensó para sí. El constante sonido de la lluvia se convirtió en un melancólico acompañamiento de sus reflexiones. Durante todo este periodo de reconstrucción, Julia siguió siendo su ancla emocional. Te estás convirtiendo en quien siempre deberías haber sido, Pavel, dijo con una sonrisa orgullosa. Su amistad trascendió los momentos oscuros, consolidándose como una fortaleza ante las tormentas del pasado. Sin embargo, Pavel sabía que la vida era una narrativa en constante evolución. El siguiente capítulo, lleno de desafíos y oportunidades, esperaba en las páginas del futuro. Irina, la sabia terapeuta que lo había guiado a través de la oscuridad, siguió siendo una figura constante en su búsqueda de realización emocional. La oficina estaba prosperando, pero las cicatrices de la pérdida de Mariana todavía latían en su corazón. Cada victoria profesional era al mismo tiempo un homenaje silencioso a la mujer que una vez fue la luz de su vida. Conservó las joyas, el vínculo tangible con un pasado que no podía olvidarse. La vida de Pavel, a pesar de haber encontrado estabilidad, estaba a punto de verse sacudida por un caso que desafiaría su comprensión de lo que era posible. Aquella tarde cualquiera, mientras hojeaba documentos en su despacho, entró un grupo de cantantes de ópera trayendo consigo una historia que parecía sacada de una trama teatral. La señorita Ekaterina, una joven talentosa y prometedora, está siendo acusada de una serie de robos en joyerías en la ciudad. Necesitamos su ayuda, doctor Chigabatse, dijo el tenor, visiblemente angustiado. Pavel, inicialmente sorprendido por la peculiaridad de la petición, no pudo evitar sentirse intrigado. Aceptó la tarea, impulsado por una curiosidad que trascendía las líneas tradicionales del derecho. Ekaterina, la joven soprano, se convirtió en el punto focal de una narrativa que desafiaría los límites de lo ordinario. Al comenzar su investigación, Pavel se sumergió en un mundo donde el drama de la ópera y la realidad se entrelazaban de maneras inusuales. Las joyerías asaltadas eran escenarios donde la joven soprano había actuado recientemente. Las pruebas apuntaron a una conexión entre los robos y las actuaciones artísticas de Ekaterina. Al hablar con el acusado, Pavel descubrió una historia compleja y envolvente. Ekaterina reveló que, detrás de escena, estaba en marcha un complot maquiavélico. Rivalidades artísticas, envidias y un pasado oscuro emergieron como elementos centrales de la trama. Nunca robé nada. Intentan incriminarme para manchar mi nombre y acabar con mi carrera, exclamó Ekaterina con los ojos llorosos. La trama se desarrolló en una ópera de la vida real, donde los acordes de la injusticia resonaban con fuerza. Pavel, guiado por la búsqueda de la verdad, se adentró en una intrincada trama, donde la línea entre villano y víctima estaba lejos de ser clara. Al explorar el detrás de escena del mundo operístico, descubrió intrigas, pasiones y deseos ocultos que rivalizaban con las tramas más elaboradas de la ficción. El abogado, ahora transformado en un detective improbable, enfrentó desafíos más allá de la sala del tribunal. Con cada descubrimiento surgían nuevos enigmas, como actos sucesivos de una ópera inacabada. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no se daba solo en los tribunales, sino en los pasillos oscuros donde danzaban las sombras del pasado. Mientras Pavel compartía sus descubrimientos con los cantantes de ópera, vio una mezcla de emociones, esperanza, desesperación y determinación. Afrontaremos esto como una ópera grandiosa. Una ópera en la que la justicia prevalece sobre la falsedad, declaró Pavel, asumiendo el papel de director de esta extraordinaria narrativa. El escenario estaba preparado y Pavel, después de desentrañar el intrincado misterio que rodeaba la acusación contra Ekaterina, se encontró ante una encrucijada moral. Aunque se había demostrado la inocencia de la joven soprano, el precio de este descubrimiento empezaba a manifestarse de formas inesperadas. Al asegurarse de que el caso se cerrara y prevaleciera la verdad, Pavel sintió el peso de sus decisiones. La intersección entre el mundo jurídico y el inframundo artístico dejó cicatrices en su propia alma.
La línea entre justicia y moralidad, a menudo clara en los tribunales, se volvió borrosa en los pasillos donde se susurraban secretos y se tejían vidas en complejos tapices. Usted salvó mi carrera, doctor Chigabatse. Nunca olvidaré su compasión, agradeció Ekaterina, con lágrimas en los ojos, mientras el agradecimiento resonaba como un aria conmovedora en sus oídos. Sin embargo, el precio de la victoria no tardó en manifestarse. Pavel, ahora inmerso en el mundo oscuro que sus investigaciones habían revelado, se encontró enfrentado a dilemas éticos que trascendieron la sala del tribunal. Su relación con clientes cuyas historias se entrelazaban con la criminalidad trajo consigo una carga inesperada. Una noche, mientras caminaba por las oscuras calles de la ciudad, la melodía del pasado de Ekaterina resonó en su mente. El misterio había sido resuelto, pero las reverberaciones del drama todavía resonaban en su conciencia. La nobleza de su búsqueda de la verdad ahora estaba entrelazada con las sombras del inframundo que se había atrevido a explorar. No puedes salvar a todos, Pavel. A veces la búsqueda de la verdad requiere sacrificios personales, murmuró una voz en su mente, resonando como un susurro oscuro. El abogado, ahora marcado por la dualidad de sus elecciones, comenzó a reflexionar sobre el precio de la integridad en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal se entrelazan como bailarines en una ópera trágica. Cada cliente, una nota de su sinfonía, llevaba consigo el peso de sus propias historias y pecados. La próxima encrucijada de Pavel estaba a la vista, pero ya no era el mismo hombre que había iniciado su viaje. El conocimiento adquirido a partir de tramas de la vida real había moldeado su perspectiva, y las heridas emocionales eran tan reales como cualquier batalla librada en los tribunales. El corazón de Pavel, ya marcado por tragedias pasadas, no previó la tormenta que se avecinaba cuando se enamoró de Katia, una mujer cuyos ojos verdes escondían secretos tan profundos como la noche. Su encuentro fue como el comienzo de una suave melodía, una delicada danza entre dos almas que buscan refugio en los brazos del otro. Katia era una sinfonía de misterio y pasión, y Pavel, encantado, se dejó llevar por las notas seductoras de su presencia. Tú eres mi refugio, Pavel. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío, susurró Katia, sellando la promesa con un beso que resonó como un preludio al caos inminente. Sin embargo, las promesas de amor a menudo llevan consigo la sombra de la tragedia. Mientras Pavel profundizaba en el torbellino de emociones, Katia lo arrastró a los oscuros confines de un peligroso inframundo. El amor que parecía la salvación se convirtió en un portal hacia lo desconocido, donde oscuros secretos danzaban a la luz de la luna. La vida de Pavel, ahora entrelazada con la de Katia, se ha convertido en una narrativa llena de peligros. Los dos se involucraron en juegos de poder y conspiraciones, trazando un camino donde cada paso podría ser fatal. Sin embargo, el amor cegó a Pavel ante las señales de advertencia y continuó creyendo en la redención que prometía el abrazo de Katia. La tragedia se anunció con sorprendente intensidad. Una noche oscura, donde las estrellas se escondían y el viento susurraba secretos siniestros, Katia y su nueva pareja fueron víctimas de un complot nefasto. El destino, implacable en su red, tejió un final oscuro a la historia que Pavel se había atrevido a iniciar. Al descubrir la terrible verdad, el mundo de Pavel se vino abajo. El dolor de la pérdida, como una sinfonía disonante, resonó en sus oídos. La mujer que creía su refugio se convirtió en un recuerdo doloroso, un eco trágico que resonaría en su alma durante años. Nunca pensé que el amor pudiera ser tan cruel, murmuró Pavel, mirando al vacío frente a él, como si buscara respuestas en los rincones oscuros de su propia alma. El corazón de Pavel, ahora marcado por el dolor del pasado, tomó una decisión drástica tras la trágica pérdida de Katia. La promesa que se hizo a sí mismo resonó como un juramento solemne, una determinación inquebrantable de alejarse del oscuro abismo del crimen, incluso cuando su madre, Olga, le suplicaba ayuda. Las sombras del pasado parecían extenderse hasta cada rincón de la vida de Pavel, pero él decidió resurgir, como un fénix que resurge de las cenizas de sus propias desgracias. La decisión de alejarse del oscuro mundo del crimen no fue solo una elección profesional, sino una búsqueda de redención, un intento de sanar las heridas que marcaban su alma. Ya no, madre. No puedo permitir que mi vida esté definida por el caos y la tragedia. Elijo un camino diferente, afirmó Pavel, mirando a los ojos de Olga, quien vio en su hijo no solo al hábil abogado, sino al joven al que había criado con tanto amor. Olga,
a pesar de comprender el profundo dolor que guió la decisión de Pavel, no pudo evitar sentir una punzada de miedo. Conocía la naturaleza volátil del mundo que Pavel había decidido abandonar, pero al mismo tiempo anhelaba la seguridad y la paz que esa elección prometía. La vida de Pavel se desarrolló ahora en una narrativa de nuevos comienzos. Se lanzó de lleno a su carrera y fundó su propio bufete de abogados, donde la búsqueda de la verdad y la justicia se convirtió en su brújula. Cada caso fue una oportunidad para redimirse, para seguir un camino honesto, lejos de las sombras que una vez amenazaron con tragarlo. El viaje de reconstrucción de Pavel no se limitó al ámbito profesional. Se dedicó a fortalecer los lazos familiares, buscar el apoyo de su madre y enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. La casa que alguna vez fue escenario de dramas familiares se estaba transformando en un remanso de esperanza y renovación. A lo largo de los días y noches dedicados a su nueva trayectoria, Pavel comenzó a vislumbrar un futuro que, aunque marcado por el dolor del pasado, prometía una narrativa de superación y redención. Comprendió que el verdadero poder residía en sus elecciones, en cómo daría forma al destino que aún se desarrollaba ante él. El sol proyecta sus rayos dorados sobre la ciudad, tiñendo las calles de tonos cálidos y de vida. Fue un día como cualquier otro para Pavel, inmerso en la rutina de su vida reconstruida. Sin embargo, el destino estuvo a punto de tejer un giro inesperado en su narrativa. Mientras caminaba por las concurridas aceras, los pasos de Pavel resonaban como el latido de un corazón resistente. Sus pensamientos profundizaron en los casos de la oficina, los desafíos superados y el viaje que lo había llevado hasta allí. Pero entonces, en un banco desgastado, vio una figura que hizo que su corazón latiera más rápido. La mujer sentada en el banco parecía una sombra del pasado. El pelo despeinado y la ropa gastada delataban una vida difícil en las calles. Sin embargo, había algo en los contornos familiares de ese rostro que hizo que Pavel dudara por un momento, como si el tiempo hubiera dado un paso atrás. «Lo siento, señora. ¿Se encuentra bien?», preguntó Pavel, acercándose cautelosamente. La mujer miró hacia arriba, revelando un brillo vago y distante. La expresión de su rostro tenía una mezcla de confusión y desesperación, como si estuviera perdida en un laberinto de recuerdos fragmentados. «Yo, no lo sé. No recuerdo mucho. Solo destellos y sombras», respondió ella, mientras su frágil voz flotaba en el aire. Pavel sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si el destino jugara con sus emociones, devolviéndole un eco del pasado que había intentado dejar atrás. Decidido a ayudar, Pavel llamó a una ambulancia para ayudar a la mujer desconocida. Mientras esperaban, él intentó iniciar una conversación, tratando de entender la historia detrás de aquellos ojos perdidos. Entre palabras entrecortadas, reveló destellos de una vida que alguna vez había sido más colorida. «Mi nombre es Ana, creo. No sé cómo terminé aquí. Creo que lo perdí todo», susurró, mientras la sirena de la ambulancia hacía eco en la distancia. Pavel sintió una mezcla de compasión e inquietud. Era como si Jeb fuera la pieza faltante de un rompecabezas, esperando ser encajada en algún lugar de su memoria. Llegó la ambulancia y los paramédicos comenzaron a evaluar a Jeb. Pavel se quedó a un lado, observando la escena con sensación de urgencia. La frágil mujer ahora estaba en manos de sus cuidadores, mientras Pavel se preguntaba si este encuentro inesperado sería solo un capítulo pasajero o si abriría una puerta para que un nuevo misterio fuera desvelado. Y así, mientras se llevaban a Ana en la ambulancia, Pavel sintió que lo rodeaba un aura de incertidumbre. El pasado y el presente parecieron chocar en ese momento singular, y se preguntó si él podría ser el catalizador de una historia que estaba lejos de ser contada. En el pasillo del hospital resonaban pasos apresurados y conversaciones susurradas. Pavel, ansioso y decidido, intentó obtener información sobre la misteriosa mujer que ahora descansaba en una de las salas. Sin embargo, las estrictas reglas del hospital limitaron sus visitas, dejándolo en agonía por no poder estar a su lado. «Lo siento, señor, pero solo se permite la entrada a los familiares. Necesitamos respetar la privacidad de los pacientes», explicó la enfermera en un tono amable pero inflexible. Pavel suspiró, sintiendo que la frustración lo invadía. No era familia, pero algo en su esencia lo obligó a descubrir la verdad detrás de esa enigmática figura. Aunque no podía entrar en la habitación de Ana,
Pavel se quedó en las afueras del hospital, observando a los visitantes que iban y venían. Decidió investigar, descubrir quién era esa mujer que ahora ocupaba sus pensamientos. El deseo de comprender el parecido entre ella y Mariana lo llevó a profundizar en las profundidades del misterio. Pasaron los días y la tensión creció dentro de Pavel. Sus días se convirtieron en una secuencia de ansiosa espera y noches de insomnio. Revivió momentos del pasado, las tragedias que marcaron su vida y las personas que vinieron y salieron de ella. Pero ahora, una nueva pieza estaba a punto de ser revelada. Finalmente, después de innumerables intentos, Pavel obtuvo un permiso especial para visitar a Anna. Entró con cautela a la habitación del hospital y la encontró acostada en la cama, con los ojos vacíos mirando al techo. Su expresión era una mezcla de perplejidad y resignación. Anna, soy Pavel. No sé si me recuerdas, pero hay algo que necesito descubrir, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Yov volvió su mirada hacia él, buscando reconocimiento en sus ojos. Pavel, no lo sé. Mi mente está confusa, llena de sombras del pasado. Dicen que tuve un accidente, pero no recuerdo nada, murmuró, tratando de reconstruir un recuerdo roto. Pavel se sentó junto a Anna y la observó con una mezcla de compasión y determinación. Empezó a hablar de Mariana, de su asombroso parecido y del conjunto de joyas que unían intrincadamente sus historias. Pavel quería descubrir la verdad, no solo sobre la identidad de Anna, sino también sobre lo que había sucedido en el pasado. Mientras las palabras fluían, Ruth comenzó a sentir lentamente, como si intentara conectar los puntos dispersos en su mente. Mariana, siento que te conozco de alguna parte, pero no puedo recordarlo. ¿Y esas joyas, por qué me resultan tan familiares? Cuestionó, tocando la malaquita en su cuello con dedos temblorosos. Pavel se dio cuenta de que la clave para desentrañar el misterio estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidió sacar a Anna del hospital y explorar lugares que pudieran desencadenar recuerdos perdidos. Juntos caminaron por las calles de la ciudad, visitando lugares que podrían tener una conexión con el pasado turbio de Anna. Mientras profundizaban en recuerdos enterrados, Pavel y Anna descubrieron fragmentos de una historia que parecía dibujada por las manos del destino. Fue un rompecabezas complejo, donde cada pieza revelaba un poco más sobre el pasado compartido que los unía. La espera se convirtió en la sombra que se cernía sobre la vida de Pavel, una intensa expectativa que lo consumía a cada minuto que pasaba. Esperaba ansiosamente noticias de Gid, la misteriosa mujer cuyo pasado estaba intrigantemente entrelazado con el de Mariana. El hospital se había convertido en un lugar de agonía, donde el tiempo pasaba como si cada segundo fuera una eternidad. Con cada llamada telefónica, la esperanza florecía en su pecho, solo para ser seguida por una avalancha de decepción cuando las noticias no eran sobre él. Continuó caminando por los pasillos del hospital, con la mente llena de pensamientos tumultuosos sobre lo que podría estar pasando en su mente, sobre los fragmentos de memoria que se desvanecían como sombras fugaces. La enfermera, que se había convertido en la renuente aliada de Pavel en esta búsqueda de la verdad, podía ver la agonía en sus ojos. Se esfuerza por recordar, pero la amnesia es un camino oscuro y sinuoso. Lleva tiempo, señor Chigabatse, dijo la enfermera en un tono que mezclaba compasión y realismo. Pavel, sin embargo, no era conocido por su paciencia. Comprendió la complejidad de lo que enfrentaba, pero la urgencia de desentrañar el misterio lo obligó a buscar respuestas inmediatas. Sin embargo, la vida, en su naturaleza irónica, a menudo imponía la espera como una prueba inevitable. En los raros momentos en que lograba conciliar el sueño, sus sueños se llenaban de imágenes del pasado y el presente entrelazados. Soñó con Mariana y Anna, dos figuras etéreas bailando en las sombras de sus recuerdos. Los susurros de esperanza y desesperación resonaban en su mente mientras deambulaba por un laberinto de ensueño. Los días se convirtieron en semanas y Pavel continuó su vigilia, mientras la agonía de la espera marcaba profundas arrugas en su rostro. Una tarde sombría, mientras miraba por la ventana del hospital, vio que sacaban a Anna, apoyada por un equipo médico. Su corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y miedo. Señor Chigabatse, ella ha comenzado a recuperar algunos recuerdos. Está débil, pero creemos que el cambio de escenario podría ayudar a estimular más recuerdos, explicó la enfermera. Pavel asintió, con gratitud y ansiedad bailando en sus ojos. El viaje para desentrañar el misterio estaba lejos de terminar.
Pavel acompañó a Anna fuera del hospital y la guió suavemente por las calles. El aire fresco de la ciudad acariciaba sus rostros mientras caminaban hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Lo, todavía frágil y confusa, empezó a compartir fragmentos de sus recuerdos. Los detalles parecían piezas dispersas de un rompecabezas y Pavel los aceptó con paciencia e interés. Con cada paso, la conexión entre Mariana y Anna se hacía más clara, como si el destino hubiera tejido sus destinos en un patrón intrincado. Sin embargo, la esperanza de Pavel se vio atenuada por la cautela. Entendió que la verdad podía ser tanto un regalo como una maldición. Mientras caminaban juntos, se preguntó qué más descubrirían sobre su pasado enterrado y cómo estas revelaciones moldearían su presente. La habitación del hospital se llenó de una tensión palpable cuando Pavel finalmente logró visitar a Anna, la misteriosa mujer cuyo parecido con Mariana era asombroso. Tus pasos resonaron por los pasillos, una mezcla de ansiedad y expectativa palpitaba por tus venas. Al entrar en la habitación, los ojos de Pavel captaron la figura de Anna acostada en la cama, un retrato casi perfecto de Mariana. Su corazón latía salvajemente, mientras su mente se debatía en una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía haber alguien tan idéntico a Mariana? Una sombra de miedo se mezcló con el torbellino de emociones, pero Pavel se obligó a mantener la compostura. Anna, murmuró, con la voz espesa por la emoción reprimida. La mujer se dio vuelta lentamente en la cama, revelando unos ojos que de alguna manera transmitían una mezcla de reconocimiento y confusión. El parecido era innegable, pero las líneas de la memoria estaban borrosas, como si el pasado estuviera envuelto en niebla. Pavel, dijo, pronunciando el nombre como si fuera un eco lejano. Fue una respuesta que encendió una chispa de esperanza, pero Pavel pudo ver la fragilidad de sus palabras. Sentado junto a la cama, Pavel empezó a desentrañar los misterios que rodeaban a Anna. Quería entender cómo podía parecerse tanto a Mariana, y la propia Anna anhelaba respuestas escondidas en algún lugar de lo más profundo de su memoria fragmentada. La conversación entre los dos fue como un delicado juego de paciencia, donde Pavel buscaba pistas delicadas sobre el pasado mientras Anna luchaba por reconstruir los fragmentos dispersos de su propia historia. Cada palabra, cada expresión de su rostro, era una pieza del rompecabezas que conectaba a estas dos mujeres con destinos entrelazados. Siento destellos, Pavel. Imágenes que no tienen contexto, emociones que no puedo entender, confesó Anna, con los ojos fijos en el vacío, como si intentara traer recuerdos fugaces. Pavel escuchó atentamente, captando cada matiz de sus palabras como si fueran cosas preciosas por revelar. La historia de Anna estaba entrelazada con la de Mariana de maneras inesperadas, y él sabía que el siguiente paso sería descubrir los secretos que se escondían detrás de la sorprendente similitud. A lo largo de la conversación, una mezcla de emociones apareció en los ojos de Pavel. El emotivo encuentro fue, al mismo tiempo, una inmersión en las profundidades de un misterio que desafiaba la lógica y una oportunidad para conectarse con una mujer que, de alguna manera, llevaba dentro de sí la esencia de quien Pavel había amado y trágicamente perdido. Al final de la visita, Pavel salió de la habitación del hospital en un torbellino de pensamientos. El parecido entre Anna y Mariana era un enigma que infundía esperanza e inquietud al mismo tiempo. Sabía que el siguiente capítulo de esta historia contenía revelaciones cruciales y desafíos imprevistos. Mientras observaba atentamente el rostro de Anna y sus manos cuidadas, Pavel sintió una ola de emociones encontradas invadir su ser. El parecido con Mariana era tan sorprendente que por un momento se sintió transportado al pasado, como si estuviera ante un retrato vivo del pasado. Los recuerdos de Mariana, enterrados en lo más profundo de la mente de Pavel, despertaron con una intensidad abrumadora. Cada rasgo familiar en Anna fue como el detonante de una cascada de recuerdos latentes durante mucho tiempo. El corazón de Pavel latía al ritmo de los recuerdos que resurgían y se encontró inmerso en un torbellino de sentimientos que parecían desafiar la lógica. Anna, te pareces mucho a ella, a Mariana, dijo Pavel, sus palabras llenas de una mezcla de nostalgia y desconcierto. La mujer frente a él parecía confundida, tratando de comprender la compleja conexión que unía sus vidas. ¿Quién es Mariana?, preguntó Anna, sus ojos buscando respuestas en los de Pavel. Era como si un fino velo separara sus recuerdos de la realidad presente, y Pavel sentía la responsabilidad de guiarla a través de este laberinto de recuerdos entrelazados.
Pavel comenzó a compartir fragmentos de la historia que unía a Mariana y Yel de manera misteriosa. Describió el viaje de amor y tragedia que había vivido con Mariana, los acontecimientos que los llevaron a conocerse y el inexplicable parecido que trascendió la lógica. Mientras Pavel hablaba, los rasgos de Ana se transformaron, revelando una expresión de sorpresa y, al mismo tiempo, una búsqueda interna de algo que parecía esconderse en las sombras de sus propios recuerdos. La historia que contó Pavel resonó en el silencio de la habitación del hospital, creando un puente entre dos destinos que, de alguna manera, estaban entrelazados. No sé cómo explicarlo, pero llevas contigo no solo un parecido físico, sino algo más profundo. Una conexión que va más allá de lo que entendemos. Mariana fue una parte crucial de mi vida, y verla reflejada en es como revivir un capítulo que creía cerrado, confesó Pavel con la voz teñida de emoción. Ana absorbió cada palabra como si estuviera tratando de descifrar un complejo rompecabezas. Los recuerdos parecían flotar en la periferia de su conciencia, como fragmentos de un sueño que se le escapaban cuando intentaba aferrarse a ellos. La decisión de descubrir la verdad impulsó a Pavel a un nuevo viaje lleno de misterios y descubrimientos. La habitación del hospital, con sus paredes impersonales y luces fluorescentes, se convirtió en el punto de partida de una búsqueda que trascendería las fronteras del tiempo y la comprensión humana. Decidido a desentrañar el enigma que rodea a la misteriosa mujer, Pavel indagó en los registros del hospital en busca de pistas sobre su identidad. Cada documento, cada fragmento de información era una pieza crucial del rompecabezas que se desplegaba ante él. No solo buscó respuestas, sino también una comprensión más profunda del inexplicable vínculo entre Mariana y Ana. Necesitamos descubrir quién eres realmente. Esta búsqueda va más allá de lo que podemos entender, pero no puedo dejar las preguntas sin respuesta. Mariana y tú estáis conectados de una manera que desafía la lógica, y estoy dispuesto a ir al no es fácil entender esto, expresó Pavel, compartiendo sus motivaciones con la mujer que ahora se había convertido en el epicentro de su investigación personal. Ana, todavía envuelta en la niebla de sus propios recuerdos, asintió, mostrando una confianza silenciosa en Pavel. Su mirada era una mezcla de ansiedad y curiosidad, como si ella misma estuviera a punto de desentrañar un enigma que la había perseguido durante años. Su búsqueda los llevó a lugares inesperados, desde archivos polvorientos hasta testimonios de personas que de alguna manera estaban conectadas con eventos pasados. La ciudad se convirtió en un escenario donde pasado y presente se entrelazaban, y cada pista descubierta era una revelación que abría puertas a más preguntas. Pavel buscó orientación en aquellos que de alguna manera tenían conocimiento de la historia entrelazada de Mariana y Ana. Habló con viejos amigos, volvió a visitar lugares importantes y buscó en los rincones más profundos de la memoria colectiva de la ciudad pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio. El pasado de Mariana está entrelazado con antiguos secretos y tradiciones olvidadas. La respuesta a nuestra búsqueda puede estar no solo en los registros, sino en las historias susurradas a través de los muros de esta ciudad, dijo Pavel, mientras profundizaba en las narrativas que resonaban a través de los pasillos del tiempo. El nuevo viaje de Pavel fue una búsqueda no solo de la verdad, sino también de la redención, de comprender el propósito de esta conexión singular que trascendía la lógica humana. Cada paso lo acercaba más a la comprensión, pero también lo sumergía más profundamente en un laberinto de misterios. La noticia llegó a Pavel como una tormenta, agitando las ya turbulentas aguas de su incansable búsqueda. La misteriosa mujer, la pieza central de este intrincado rompecabezas, era, de hecho, su esposa desaparecida. El impacto de esta revelación resonó en los pasillos del hospital, reverberando en las paredes que guardaban secretos enterrados durante mucho tiempo. Al entrar en la habitación donde se recuperaba, Pavel sintió una mezcla de emociones, un torbellino de alegría, alivio y, al mismo tiempo, perplejidad ante lo que parecía ser un milagro. Sus ojos se encontraron con los de ella, ahora llenos de confusión y un atisbo de reconocimiento que flotaba en el aire. No tienes idea de lo mucho que te busqué. Creí que te había perdido para siempre, y ahora, aquí estás, como una luz al final del túnel, expresó Pavel. Su voz resonaba con la intensidad de emociones acumuladas a lo largo del viaje. Todavía a tientas en las sombras de sus propios recuerdos perdidos, miraba a Pavel con una expresión mixta de sorpresa y vacilación. Las palabras de Pavel resonaban en su mente, intentando encajar en los espacios vacíos que dejaba la amnesia.
Pavel, ¿eres tú?, susurró Anna, sus palabras llenas de una comprensible incertidumbre. La idea de tener un marido, una vida pasada, fue una revelación monumental que desafió la comprensión. Cuando se difundió la noticia, la familia de Pavel se reunió en el hospital, ansiosa por presenciar el regreso de Anna. Su madre, Olga, lloró lágrimas de felicidad, abrazando a su hija que se había perdido y ahora, de alguna manera, había regresado con su familia. Me privaron de ti 2 veces, primero cuando te llevaron y luego cuando creí que estaba perdida para siempre. Ahora has vuelto y no puedo pedir nada más en esta vida, dijo Olga con los ojos llenos de lágrimas. Con emoción, mientras acariciaba el rostro de Des. La habitación del hospital se convirtió en un escenario de reencuentro y reconciliación, con abrazos, lágrimas y sonrisas entrelazadas en una emotiva coreografía. La noticia del regreso de Anna se extendió por toda la ciudad y amigos y conocidos se reunieron para presenciar el renacimiento de una familia que había enfrentado las sombras de la pérdida. Los pasillos del hospital se convirtieron en el escenario donde Pavel, con incansable dedicación, cuidó de Anna durante los días de su recuperación. Cada paso en este camino de reconstrucción fue un viaje emocional, donde los recuerdos perdidos comenzaron a revelarse y la fragilidad de la línea entre el pasado y el presente se hizo evidente. Pavel, realmente no recuerdo nada. Siento como si mi mente fuera un rompecabezas roto, y estoy tratando de juntar las piezas, pero algunas de ellas simplemente no encajan, confesó Anna, con los ojos buscando consuelo. En casa de Pavel. Él le tomó la mano con ternura, comprendiendo la complejidad del desafío que enfrentaban. La amnesia de Jed ensombrece los acontecimientos que condujeron a su desaparición y ahora a su regreso. Era como si una cortina de niebla se hubiera apoderado de su mente, oscureciendo partes cruciales de su historia compartida. Con el tiempo, las piezas encajarán. Y, aunque algunas queden perdidas, lo que importa es que ahora estamos juntos. El resto lo podemos descubrir juntos, aseguró Pavel, tratando de consolar con sus palabras. Mientras Anna se enfrentaba a la difícil tarea de recuperar sus recuerdos, Pavel no dejó de notar los cambios en su esposa. El viaje que ella estaba realizando estaba entrelazado con su viaje como pareja, y cada pequeño paso hacia la recuperación fue una victoria compartida. Amigos y familiares, que habían presenciado la agonía de la desaparición de Anna, ahora celebraban su regreso. El hogar de Chigabatse se convirtió en un refugio de amor y apoyo, donde la risa reemplazó a las lágrimas y los días oscuros dieron paso a una luz de esperanza. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no estuvo exento de desafíos. Anna enfrentó momentos de confusión y frustración mientras luchaba por comprender lo que había ocurrido durante su ausencia. Pavel, a su vez, estaba decidido a ser la base que necesitaba, incluso cuando el peso de lo desconocido se cernía sobre ellos. A veces siento como si estuviera viviendo 2 vidas diferentes, la que viví antes de perder la memoria y la que estoy tratando de construir ahora. Es como si hubiera un abismo entre ellas, compartió Anna, con la mirada perdida en la reflexión. Pavel la abrazó, simbolizando el puente que estaban construyendo para superar ese abismo. Juntos enfrentarían lo desconocido y convertirían los desafíos en oportunidades de crecimiento y redescubrimiento. La recuperación de Anna no fue solo física, sino también emocional. Pavel la vio florecer mientras abrazaba nuevas experiencias, se reconectaba con viejas pasiones y exploraba las piezas del rompecabezas de su propia identidad. Cada paso, cada risa compartida, fue una victoria en la batalla contra las sombras del pasado. En el silencio del hospital, los ojos de Pavel se fijaron ansiosamente en Anna, cuyos recuerdos empezaban a emerger como piezas de un rompecabezas perdido desde hacía mucho tiempo. La habitación, una especie de cámara de descubrimiento, se llenó de una palpable anticipación mientras Sud, con una expresión intensa, comenzaba a compartir fragmentos de su pasado recién recuperado. Yo solía ser parte de una familia noble en Mariupol. Mi nombre era Anastasia y Mariana era mi hermana menor, comenzó Anna, con la voz llena de emoción. Pavel absorbió cada palabra, impresionado por el vínculo entre la mujer a la que ahora llamaba su esposa y Mariana, cuyo espíritu parecía aún flotar sobre sus vidas. Nuestra familia era respetada y conocida por su generosidad. Pero con la revolución todo cambió. Nos despojaron de nuestras posesiones, de nuestra identidad. Mariana y yo nos separamos y a mí me terminaron llevando, continúa Jude, con los ojos reflejados. El dolor de una historia que estaba siendo rescatada.
Pavel, sintiendo el peso del pasado desplegándose ante él, mantuvo una mirada comprensiva. Era como si las piezas de un rompecabezas finalmente se estuvieran alineando, revelando una imagen compleja y cargada de emociones. Fui adoptada por una familia que me dio un nuevo nombre, una nueva vida. Pero Mariana, por lo que parece, enfrentó dificultades después de nuestra separación. Ella también fue adoptada, pero su destino tomó un rumbo diferente, continuó Ana. Sus ojos lejanos, recreando las sombras del pasado. La habitación quedó envuelta en un silencio reverencial, y cada palabra que Ana decía resonaba como una revelación significativa. La tragedia de la revolución que desgarró familias y destinos estaba siendo revisada de una manera única, vinculando pasado y presente de una manera inesperada. Mariana, ella es parte de mí, Pavel. La extraño, a pesar de que vivimos vidas separadas durante tanto tiempo. Esa conexión inexplicable entre nosotros nunca se rompió, confesó Ana, con la voz temblorosa por la intensidad del reencuentro con sus raíces. Pavel, tomando la mano de Ana entre las suyas, sintió la carga emocional del momento. El capítulo 21 estuvo lejos de ser una simple inmersión en el pasado, fue el descubrimiento de una historia que seguía desarrollándose ante ellos. Con su pasado revelado, Pavel y Ana se enfrentaron a una encrucijada. La comprensión de sus verdaderas identidades arroja luz sobre las decisiones que deben tomar y los destinos que deben adoptar. Mariana, presente en los recuerdos y en el corazón de Ana, se convirtió ahora en un puente entre dos mundos que habían estado separados durante mucho tiempo. La atmósfera en el hospital parecía espesa mientras Pavel absorbía las palabras de Elena, la mujer cuyo rostro era una mezcla de Mariana y Anastasia. Sus ojos, antes llenos de preguntas, ahora buscaban respuestas profundas en la narrativa que estaba a punto de compartir. Mi verdadero nombre es Elena Petrovna, pero la vida me ha llevado por caminos inesperados. Era una joven artista que buscaba inspiración cuando conocí a Mariana y Pavel hace muchos años, comenzó Elena, con la mirada perdida en los recuerdos que se desplegaban ante ella. No era chagabatse de nacimiento, pero fui acogida en la familia como si fuera uno más. Mis obras, mi arte, se han convertido en una parte intrínseca de la historia y el legado de Chagabatse, continuó mientras sus delicados dedos trazaban imágenes imaginarias. Líneas en el aire, como si estuviera pintando la narración con sus manos. Pavel, que escuchaba atentamente, sintió una oleada de reconocimiento. La conexión entre Elena, Mariana y las joyas perdidas comenzaba a formarse, creando una imagen más amplia e intrincada. Las joyas perdidas, el conjunto que ahora poseen Pavel y Olga, fueron creados originalmente para Mariana en un momento crucial de su vida. Yo fui la artista encargada de capturar la esencia de esa época en piezas de joyería únicas, dijo Elena, su voz resonando con una mezcla de reverencia y nostalgia. La sala quedó sumida en un silencio respetuoso, como si las paredes del hospital fueran testigos no solo de un encuentro de destinos, sino de una celebración del arte que trascendió el tiempo. Con el paso de los años, la historia detrás de las joyas fue olvidada, enterrada bajo capas de vida y revolución. Yo misma perdí la conexión con la familia, y Mariana y Pavel tomaron caminos separados, explicó Elena, con sus ojos expresando una mezcla de tristeza y aceptación. La historia de Elena, entrelazada con la familia Chagabatse, arrojó luz sobre los orígenes de las joyas y, en cierto modo, aportó una nueva comprensión de la complejidad del destino. Nunca tuve la intención de que estas joyas se perdieran en el abismo del tiempo. El arte, como la vida, es fluido, siempre evoluciona. Me alejé, pero ahora veo que es hora de reconciliar el pasado con el presente, dijo Elena, su voz decidida.